Hola amigos, ¿cómo andan? Y en esta ocasión les traigo una nueva entrega de los cómics que yo hacía, los mangas que yo hacía cuando era más chico, cuando estaba en la secundaria, cuando todavía no me dedicaba a esto profesionalmente. El manga, el cómic que nos trae hoy acá es otra de las historias que hice ubicada en ese mundo de ángeles y demonios, medio cruzado con la ciencia ficción y por supuesto con todas las cosas que a mí me gustaban y que me siguen gustando hasta el día de hoy de las historietas. Mucha, pero mucha influencia de eso, de manga, de cómics, de todo lo que leía en esa época. Y la particularidad que tiene esta historieta es que corría el año 2006, esto es más o menos de esa época. Yo estaba en el, si no me equivoco, 13, 14, 15, cuarto año de la secundaria. E Ibrea había hecho como una pequeña convocatoria de autores argentinos para que mandaran sus propuestas de historietas para ver si ellos las querían editar. Y yo, con apenas 16 añitos y muy inocentemente, empecé a preparar esta historieta diciendo, bueno, la termino, la mando, a ver qué les parece. Porque bueno, era muy inocente y no tenía mucha idea de el, mis capacidades y las cosas que podrían llegar a publicarse de manera profesional en una editorial. La frase sería la inocencia te valga, pero lo que terminó saliendo de esa convocatoria, por ejemplo, en la editorial Librea, fueron cosas como Legión de Salvador Sanz, Automatic Quilombo, Tower Tank, si no me equivoco, Reparaciones Fina, un montón de historietas que estaban muy buenas, estaban muy bien dibujadas, estaban muy bien hechas, de autores nacionales. Y bueno, en lo que a mí me toca, yo estaba en la secundaria y bueno, estaba con estos personajes que me gustan mucho hasta el día de hoy, y estaba tratando de hacer una historieta. Así que lo que les voy a mostrar es esta historieta que hice en el 2006 con 16 años, historieta que por supuesto nunca terminé, historieta que por supuesto nunca, por suerte, envié a la editorial Librea y que está guardada desde entonces acá en casa. No, esto no está en internet, no está en ningún lado, así que aprovechen para verlo. Transcurre en el mismo universo que la historieta que les había mostrado antes, que estaba dibujada con lapicera, pero esta la hice mucho antes. O sea, son personajes que creé antes. Y me había basado en una especie de leyenda o cuento chino que había encontrado en una revista Anteojito de cómo se habían creado las hierbas medicinales en la antigua China o cómo se había creado el arte de utilizar hierbas medicinales. Y contaba la historia de unas bestias que estaban encerradas en un lugar y que esas bestias lo que hacían era que poseían todas las enfermedades del mundo en sus cuerpos, creo. Eso es lo que recuerdo de la leyenda. Y que si eran liberadas iban a dispersar las enfermedades que hoy en día tenemos en la Tierra, bueno, por todo el planeta. Resulta que se terminan escapando porque el guardián cierra mal la puerta y a partir de ahí se dispersan todas las enfermedades por el mundo y le toca a una persona que va probando diferentes hierbas, enfermándose y encontrando antídotos, todo con su propio cuerpo y de esa manera terminan naciendo digamos, la técnica de utilizar hierbas medicinales para curar enfermedades. Nada, es una leyenda china que seguramente yo se las estoy contando bastante mal, pero bueno, era eso lo que había leído en una revista y dije, estaría bueno para basarme y hacer una historia que cumpla con esa premisa de que hay unos demonios encerrados en un lugar y tienen que ir otros a liberarlos y es para causar daño a todo el mundo. Y por supuesto después iba a venir la otra parte en donde va a aparecer gente que tiene que encargarse de todo este daño que se está causando. Pero bueno, también un poquito con esta onda de Dragon Ball, ¿no? Esta onda de basarme en una leyenda china para hacer un manga. La cuestión es que uno de los principales errores ya desde el vamos que tenía la historia era que eran muchos personajes. A mí siempre me gustaron los X-Men, y
hice que la historia esta, que transcurría de vuelta en un reino medio celestial, son como unos demonios que invaden el paraíso, una tierra, un país, así todo elevado en el cielo, pero son un grupo muy grande. Entonces es difícil diseñar a muchos personajes, hacerlos bien, con personalidades cada uno muy distintas del otro. La realidad es que acá yo no me preocupaba por ninguna de esas cosas, simplemente no les digo que iba improvisando la historieta porque ya van a ver el guión en el que se basa, pero no me andaba preocupando porque cada uno tenga una personalidad muy muy diferente. Sí me preocupaba más por los diseños, tratando de que sean distintos entre sí, o por lo menos eso es lo que trataba. Este es el protagonista, el de pelo largo. Lo he dibujado mucho a lo largo de mi vida y lo voy a seguir dibujando porque es un personaje que me gusta. Ahora les voy a contar cómo se llaman. Pero si ven, no son todos iguales, ¿sí? Hay uno que es grandote, morocho, este otro que tiene un pelo medio emo que le tapa la cara, este que es el de vuelta el prota con el pelo largo atrás, las chicas, qué sé yo. Y están las personas a las que se tienen que enfrentar. Digo personas, pero en realidad no son ángeles. Este, por ejemplo, es como una especie de ángel con varias alas. Por supuesto, mucha inspiración de Digimon en cuanto a ese lado, si bien no se parece el dibujo. Y las armaduras que tienen en este caso, también muy influenciadas por el episodio G de Saint Seiya, que en esa época hacía un par de años que se publicaba en Argentina y a mí me fascinaban sus dibujos. Tenía 1 o 2 tomitos de episodio G, nunca me pude comprar más, pero me encantaba el estilo con el que dibujaba Megumi Okada. Y bueno, no es exactamente eso lo que hice, pero va por ahí, ¿no? Unas armaduras un poco detalladas que eran diferentes a las clásicas de Saint Seiya. Bueno, la cuestión es que todos tienen poderes, por supuesto, y fíjense el horrible escorzo este, parece que tuviera un brazo gigante. El poder del protagonista es de fuego. Y bueno, viene siendo un buen momento para mencionarles el tema, bueno, de los personajes en sí. Cada uno está en su nombre y a veces en sus habilidades inspirado en bandas de heavy metal, que es algo que a mí me gusta mucho y me gustaba mucho ya desde esa época, y que después descubrí con los años que era algo muy común que se hacía en las series, en los mangas. Por ejemplo, sin ir más lejos, JoJo, del cual yo siempre digo no soy fanático y ni conocía en este época, no sabía ni lo que era JoJo. Pero en JoJo también basan mucho de los nombres de los personajes, de los stands, de los ataques en bandas de música. Y acá yo había hecho algo muy similar, quizás no por JoJo porque no lo conocía como les decía, pero sí había leído en alguna revista, en algún informe sobre Vagabond, Bastard, ahí está, y en Bastard pasaba eso, que por ejemplo ellos viven en el reino de Metallicana, basado en Metallica, el protagonista Dark Schneider una reinterpretación de Udo Dirk Schneider, que es el cantante de Accept. O sea, todos los nombres de ahí también estaban basados en cosas de heavy metal y yo había hecho lo mismo. Entonces, por ejemplo, este se llamaba Veneno por la banda Venom, el protagonista era el Barón Rojo por la banda Barón Rojo, la banda española, y así, ¿no? Teníamos cada uno de los personajes con un nombre así. Cosa que en su época yo jamás lo hubiera pensado, pero después te puede traer un montón de problemas de copyright. Por lo tanto, si hoy en día volviera a hacer una historia con estos personajes, no se llamarían así. Para evitar cualquier problema. Pero bueno, esta es la fortaleza que tenían que invadir. Había un árbol tipo el árbol de Dragon Ball que tiene las frutas que te recuperan la vida. Mucha agua, porque me encanta el agua. Y está el guardián que los tiene que defender, que tiene que defender la fortaleza, que es una especie de demonio. En realidad tiene pinta de demonio. Y ellos tienen que ir a atacarlo, ¿no? Es muy sencillo el plot. Tienen más que nada peleas entre ellos porque, de vuelta, fanático de los X-Men, el chiste de los héroes de Marvel y sobre todo de los grupos es que no se llevan bien del todo entre ellos. Siempre se están chicaneando, uno se quiere mover a la novia del otro, ese tipo de cosas. Bueno, acá pasaban lo mismo. Y lo que les resultaba muy, muy raro a ellos como demonios que van a invadir el cielo es que uno de los que tenía que defender esta fortaleza también era un demonio. Y es un demonio como arrepentido y que se pasó del lado de los ángeles. Pero bueno, escenas de pelea, sí, también muy influenciadas por el manga, por Dragon Ball, pero fíjense que mi estilo de dibujo siempre tiraba no solo para el lado del manga, sino también las narices más realistas, o sea, no me casaba con ese estilo en esta época.
cuando yo dibujaba en los años anteriores, sí mi estilo, ustedes ya vieron la del Cazasueños, mi estilo era muy, muy manga, trucho por supuesto, copiado de por ahí, pero las narices típicas del manga muy sencillas, y acá se ve que ya estaba tirando para un lado más realista dentro de mis limitaciones. En cuanto a la técnica, ya que estamos hablando de eso, está coloreado con lápiz común, lápiz de grafito, para que tenga escala de grises, y está entintado con las estilográficas que yo había aprendido a utilizar en la escuela técnica. No tiene pluma, pincel, nada de eso. Es todo fibrón, estilográficas y lápiz. Pero bueno, básicamente es eso. Son personajes que tienen que invadir. Y acá medio haciendo la gran Vegeta, el protagonista, estaba medio ya derrotado, medio muerto, y lo terminaba quemando vivo. Onda, tratando de mostrar que los personajes son malos, son demonios y que no tienen piedad ni siquiera entre ellos mismos. Y bueno, después era como arrancaba la pelea entre el defensor y el prota, y le contaba un poco sobre su arco de redención, que él era un demonio expulsado del infierno, y la diosa, digamos, que vendría a ser como Dios o algo por el estilo, lo acogió en su reino, y él se arrepintió de sus pecados y todas esas cosas. Pero quedó ciego porque él está basado en la banda Blind Guardian, una banda de power metal alemana, si no me equivoco, que a mí me gusta bastante. Y bueno, el chiste es que es el guardián ciego la traducción del nombre, así que lo basé en eso. Pero bueno, nada, cosas así, se pelean, hay un poco de fanservice también, porque a la chica la tiran en el agua, y el agua del paraíso a los demonios los quema, entonces le quema un poco de la ropa. Tipo, qué sé yo, cosas de adolescente también, ¿no? Y de fanático yo de toda la vida, de Gantz y Kitosen. Bueno, en esta época no tenía ningún miedo más pensando en que iba a hacer algo para Ibrea, entonces no tenía ningún miedo en dibujarlo o hacer este tipo de cosas. Quizás hoy en día ustedes no ven este tipo de cosas en mi trabajo porque yo lo enfoco más para todo público, pero siempre tengo ganas de hacer una obra bien sacada, onda Devilman o cosas así que también me gustan, y por ahí arriesgarme más a que sea una obra para adultos, no en el sentido muy estricto de la palabra, sino como que no sea para chicos, mejor dicho. Pero bueno, básicamente lo que llegué a hacer de este manga es un capítulo entero, que tenía acá en número romano lo ponía 22 páginas, y después solamente un par de paginitas del siguiente capítulo. Pero nunca lo terminé, me quedé ahí. Hice 3 páginas, estas dos, que igual me gustan mucho, ¿eh? Me gustan mucho, estas están sin grises, ni siquiera le llegué a poner los grises. Y tenía una transformación a lo... no a Super Saiyajin, pero sí a lo demoníaco. Y esta es una de las páginas que más me gustó, creo que está bastante bien cómo quedó el personaje. Esta era una de mis favoritas de cuando era chico, la página. Y hacía un ataque que era el ritual negro, que en realidad es como una traducción muy libre de esa época mía, de Black Sabbath, que sé que no significa exactamente esto, pero bueno, en esa época lo puse. Bueno, ahí se termina la historieta, pero después les quería mostrar un poco de diseño de producción. Estas son el guión, ¿sí? Varias cosas que tenía escrita en páginas, obviamente de carpeta de secundaria, porque bueno, era lo que yo era, un alumno de secundaria, y así era como escribía mis guiones, página por página, los diálogos, las viñetas, los cuadros, ¿sí? Le ponía en esa época. Nada, hay algunos diseños tipo cómo es el castillo y cosas así. Y después en alguno, por ejemplo acá, le ponía el thumbnail, sí, la miniatura, que después nunca terminé haciendo la página así. La cambié porque era muy difícil de dibujar. Pero bueno, un montón de guión. Esto era lo que yo hacía, ¿sí? Esto era básicamente lo que... mi preparación antes de hacer la historieta. Fíjense, acá están las miniaturas de cada página. Y antes de ponerme a dibujar, era todo esto lo que hacía, y es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy, nada más que ahora lo escribo en computadora. Pero bueno, tenemos el guión. Y después, como última curiosidad, les quiero mostrar, porque a lo largo de los años yo seguía haciendo cosas con estos personajes. Primero, a ver si lo podemos ver bien, porque la luz me está quemando toda la imagen. Un poco de diseño del personaje. Esto es más o menos de la misma época.
un poquito más avanzado. No es el primer diseño del personaje, pero es un poco revisado con ayuda de un amigo que dibujaba mucho mejor que yo y que me ayudaba a definir un poco el cinturón y algunas cositas del diseño. Y después yo lo terminé dibujando. Después el ángel al que se tienen que enfrentar, que se llamaba Ícaro, en honor a el vuelo de Ícaro, el tema de Iron Maiden. Y es el que tenía toda esta armadura. Acá está la primera vez que lo dibujé. Que este dibujo fue... tiene como una tridimensión, si está en 3/4 el personaje. Lo hice muy en serio, me dediqué mucho a hacerlo. Y en el momento se sintió como un avance muy grande en mi manera de dibujar. Como, che, me voy a dedicar a dibujar en serio y a tomarme el tiempo para diseñar al personaje. Y me gustó tanto, acá está la firma, no sé si la llegan a ver, del 2006. A ver, vamos a ver si se las puedo enfocar. Ahí. Está mi firma del 2006. Nada, es un laburo que hice muy, muy zarpado en su momento. Y este dibujo me hizo sentir que yo ya tenía el nivel, tan equivocado estaba, pero que ya tenía el nivel para poder dibujar una historieta y mandarla a alguna editorial y eso. Hoy en día lo veo y lo que veo es potencial, o sea, ya tenía mucho potencial para después en algún momento dedicarme a ser historietista. Pero por supuesto no creo que esto tuviera el nivel para poder salir en una... O sea, yo lo miro hoy y veo a un chico que dibuja así, puedo decir, che, seguí dibujando que algún día vas a dibujar bien. Pero nada más. No le diría mandá a una editorial esto porque no te lo van a agarrar nunca. Algunos diseños más de los personajes, ¿sí? Con sus nombres. Esta era Pantera, obviamente por la banda. La Doncella de Hierro y Asesino por Slayer. Y después, estos los hice mucho más adelante en el tiempo. Son el estudio del rostro del personaje, ya un poco cambiado, con un poco de estilo diferente. Cuando cursé el taller de historieta de Salvador Sanz, hicimos este ejercicio de las vistas del rostro del personaje y yo elegí a El Varón para interpretarlo porque nada, personajes que me gustaban mucho y como digo, los he dibujado a lo largo de mi vida. Y después, de vez en cuando, alguna vez durante diferentes años, me agarraba la manía de volver a dibujar alguna de las escenas de la historieta para ver cómo andaba mi nivel de dibujo comparado con esa época. Esto lo hice bastante después, no sé qué año será, pero es bastante después del 2006. Es la pequeña escena donde pelean ellos dos. Y hice un par de paginitas de esto, 2 o 3 páginas. Ahí está Angra también, que era la chica de pelo rubio. Claramente acá ya dibujaba mejor, pero todavía no me daba para publicar. Pero ya estaba cerca quizás de lo que iba a ser Shonen, por ejemplo. En esto ya estaba bastante cerca de Shonen. Y después esta que la hice tipo sin ningún tipo de contexto. Agarré una pluma y me puse a dibujar. No hice más, pero ya mucho más sacado, mucho más a la onda de, de Devilman. No sé. Esta sí me gustó mucho cómo quedó. Porque si algún día hiciera de nuevo estos personajes, quiero una versión muy sacada, tipo con mucha energía que se vea en las tintas, que se vea mucha energía en la composición de la página, en las expresiones de los personajes. No sé, esta sí me gustó. Y como último, esto fue una de las últimas cosas que hice. Hay más, hay perdidas a lo largo de mi portfolio. En internet debe haber alguna que otra ilustración más que tenga que ver con estos personajes. Pero esta la hice en el 2014, ya hace bastante también. Recuerdo haberla llevado a alguna Comic Con. eh, y nada, que tenía ganas de dibujar un poquito el personaje, ponerle un poco de color. De hecho, no sé si la dibujé en la Comic Con, ya no me acuerdo. Pero es el protagonista ahí con colores, ya con mi estilo de esa época. Esta era la época que yo estaba dibujando Mad Hawk para Purple. Y este si lo veo y digo, che, con un poquito más de laburo, esto se republica. Onda. Así que siempre estoy pensando, bueno, ¿qué es lo próximo que voy a hacer ahora cuando termine el último libro de Shonen y este primer libro de Go? La respuesta sensata siempre es el segundo libro de Go, tipo empezar a trabajar en eso, pero tengo muchas ganas de hacer como algún pequeño proyecto cortito para despejar un poco de eso y probar alguna otra cosa, y estoy entre el manga de los gauchos, alguna cosa de fútbol, y siempre estos personajes me llaman. Así que bueno, por primera vez ahora lo comparto con ustedes. Eh, Espero que les haya sido interesante esto que les mostré de mi época de secundaria. Hay alguna que otra cosa más para mostrar de esas épocas, pero ya nos estamos quedando sin material. Así que nada, quería aprovechar que esta semana hubo avances con Go, pero la verdad no mucho, así que no tenía mucho para mostrar. Y eso.
Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Cuídense.